Capítulo 4, verso número 7. Vamos a continuar con nuestra serie Cristo y su exaltación. Este es el tema número 26 de esta serie. El tema de esta tarde: adoración al Dios creador. Adoración al Dios creador. Vamos hoy, si Dios lo permite, a terminar este capítulo 4 de Apocalipsis para entrar en la recta final, el capítulo 5 y el capítulo 6, que son hasta donde estaremos estudiando esta serie. Bien, dice ahí Apocalipsis capítulo 4, verso número 7. El primer ser viviente era semejante a un león, y el segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, hermanos, hemos visto cómo Juan fue en el Espíritu al cielo, y lo primero que vio fue el centro del universo, el cual es el trono de Dios. Después Juan nos describe lo que hay alrededor del trono, en lo cual vemos una plena adoración, y otra cosa importante, y es que todo hace referencia a Cristo. O sea, la adoración, hermanos, la verdadera adoración siempre nos van a llevar a Cristo. Una adoración que no es para Dios siempre nos llevará al hombre, nos llevará a que exaltemos al que canta, al que toca, pero no al verdadero autor de todas las cosas. Entonces, sin embargo, el capítulo 4, hermanos, se centra mucho en Dios como un todo. El capítulo 4 se centra en Dios como un todo, es decir, hablamos de toda la creación de Dios. Cuando vemos en el Génesis capítulo 1, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es interesante cómo empieza Génesis, porque no inicia diciendo hay un Dios por ahí que entonces decidió hacer algo, no, sino que el libro de Génesis empieza: en el principio creó Dios, es decir, Dios da por hecho que todo hombre sabe que Él existe. Él lo da por hecho y empieza narrando lo que Él decidió hacer como un Dios soberano. Decidió hacer una creación y lo hizo, y lo dijo y fue hecho. El capítulo 5, hermanos, que pasaremos la próxima semana, si Dios permite, se centra en la obra redentora de Cristo. Ahí vamos a ver que se buscó a alguien y no hubo alguien que fuese digno de tomar el libro ni desatar sus sellos. Ahí nos centramos más en Cristo. El capítulo 4 se centra más en Dios como creador. Ahora, vamos a terminar de estudiar este capítulo y pasar a la adoración al Cordero. Apocalipsis 4:7. Voy a iniciar desde ahí para retomar la idea que venimos trayendo y pasar a la conclusión del capítulo. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Estas descripciones de Juan hacen relación a 3 cosas que dije. Primeramente, se hace relación al mundo creado. Habíamos dicho que el león representa a los animales salvajes, el becerro representa a los animales domésticos, el águila a las criaturas que vuelan, y el hombre a la cumbre de la creación. También hablábamos de que estas
4 cosas que nombra Juan hacen referencia a las banderas del pueblo de Israel cuando acampaban en el desierto alrededor del tabernáculo. La bandera de hombre la tenía la tribu de Rubén. La bandera del águila la traía la tribu de Dan. La bandera del becerro o del buey la traía la tribu de Efraín. Y la bandera del león la traía la tribu de Judá. También habíamos dicho que esto representa los 4 evangelios, donde se muestran de 4 diferentes enfoques el ministerio de Jesús. Los evangelios no son biografías de Jesús, los evangelios son relatos para un pueblo en específico. Habíamos dicho que León es el evangelio de Mateo, el cual presenta a Cristo como Dios y es a Cristo como Rey, y eso va dedicado a los judíos. El evangelio de Marcos es el becerro, quien presenta a Cristo como el siervo perfecto y va hacia un público romano. El hombre representa el evangelio de Lucas, quien presenta a Cristo como el hombre perfecto, y ese evangelio fue enfocado hacia un pueblo griego. Y el águila habla del evangelio de Juan, quien presenta a Cristo como Dios y va dedicado a un pueblo creyente, en este caso la iglesia. Ya retomamos ahí, seguimos versículo 8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Las 6 alas, hermanos, denotan que su responsabilidad suprema y su privilegio es adorar constantemente a Dios. Eso lo vemos también en Isaías capítulo 6, verso número 2, cuando dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. 4 de sus 6 alas se relacionan con la adoración. La adoración en los tiempos del Oriente era postrarse ante alguien con la cabeza o la frente tocando el piso. Eso era adoración. Por eso aquí cuando habla de que las 6 alas o 2 alas cubren el rostro y 2 alas los pies, hablan que delante de Dios nadie puede estar de frente o más que nada de en pie ante su presencia sin que caiga de rodillas ante Él. En aquel tiempo, cuando Cristo esté en su trono y venga a juzgar a todas las naciones, todos esos hombres que se creían dioses tendrán que doblar rodilla en ese momento. Así lo dice Filipenses capítulo 2, ¿no? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Hermanos, el capítulo 4 y el capítulo 5 son 2 himnos que se cantan y que van aumentando en la escala, es decir, cada vez más personajes se unen al cántico al Cordero. Podemos llamar los himnos de esta manera. El capítulo 4 es el himno de la creación, porque los seres vivientes, los ángeles, los ancianos y toda la multitud y aún mismo Juan es creación de Dios. Es decir, Dios merece adoración porque Él es el creador de todo. Pero el capítulo 5 se le nombra el himno de la redención. Ahora voy a dividir el himno de la creación, que es lo que nos corresponde en este momento. El himno de la creación podemos dividirlo en varios aspectos. Primeramente, los 4 seres vivientes, ¿qué es lo que exaltan más? Exaltan la santidad de Dios. Por eso cantan santo, santo, santo. Nos habla, hermanos, de la suma de todo lo que nuestro Dios es. La más grande belleza de Dios es su santidad. Y ¿sabes qué, hermano? Tristemente es la más pisoteada por el ser humano. O sea, la más grande belleza de Dios es su santidad,
pero en el punto del ser humano en esa tierra es lo más pisoteado. Cuando hablamos de santidad, hermanos, no solamente hablamos de no equivocarse y no cometer pecado, también hablamos de las reglas morales y las reglas éticas. Cuando el hombre se casa como Dios manda en el sentido del marco que se llama matrimonio, exalta la santidad de Dios. Cuando el hombre decide tomar un camino alterno a lo que Dios ha establecido, está pisoteando la santidad de Dios. Cuando el hombre sigue un principio y lo pone a su vida y lo vive, exalta la santidad de Dios. Pero cuando el hombre decide quitar los principios de Dios y poner su propio pensamiento, es decir, ponerse él mismo como su propio Dios, está pisoteando la santidad de Dios. Por eso la santidad, hermanos, es la suma de todo lo que Dios es, porque Dios es un Dios moral. O sea, de él viene esa parte de por qué esto no, esto sí, el matrimonio, hombre y mujer, ¿no? Es quien puso esa parte. O sea, Dios puso ese deseo, hermanos. Dios puso ese deseo santo de que el hombre le atraiga a la mujer. Eso es algo natural, que el hombre le atraiga a una mujer y que a la mujer le atraiga un hombre. Por eso se llama en la Biblia que cuando una mujer le atrae a otra mujer es algo contra natura, porque no es natural. Eso que está pasando, eso agrede la santidad de Dios, porque la santidad de Dios tiene también que ver con las cosas morales de Dios. Segundo punto sobre el himno de la creación, hace referencia hacia el poder de Dios. Le llaman el Todopoderoso. Todopoderoso se acuña de una palabra hebrea llamada el Shaddai. Pero hermanos, hablar de que Dios es todopoderoso no solamente tiene que ver con que Él lo puede hacer todo, sino que todo lo que Él hace está carente de maldad o debilidad. Ninguna cosa que el hombre innova es perfecta. Ninguna. El hombre creó un auto, o innovó un auto, ideó un auto. Pero cada año, ¿qué? Le van poniendo más aditamentos para que ese auto sea más seguro, más confortable, menos débil, más rápido, más estable. Cada año sacan un modelo y te están diciendo, es que este ya tiene estas cosas y este no lo tenía, este modelo atrasado no lo tiene, ahora este sí lo tiene. Pero veamos la creación de Dios. La creación de Dios no le hace falta nada. La creación de Dios es perfecta porque lo hizo un Dios perfecto. Eso es todopoderoso, hermanos. No solamente tiene que ver con que Él lo puede hacer todo, sino que Él lo puede hacer todo sin ninguna maldad y sin ninguna debilidad. Vamos a ver este pasaje, Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Dice ahí, el Salmo 33, versículo 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aquí el ejército se refiere, aquí los cielos no solamente se refiere a lo que vemos, el firmamento, las nubes arreboladas, todo eso. No se refiere solamente a eso. Aquí los cielos hace referencia a todo lo que podemos ver en el espacio. Las estrellas, las galaxias, el sol, la luna, las nebulosas, todo eso fue creado. Dice ahí, por el aliento de la boca de Dios. Es decir, Él lo dijo y fue hecho. Versículo 7. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Es decir, Él hizo los mares, los golfos, ¿no? El mar muerto.
Toda esa parte que son los continentes y las islas, Dios dijo y fue hecho. Cuando habla aquí de los depósitos de los abismos, habla de los manantiales. Habla de las aguas subterráneas, que estas aguas se filtran y llegan allí. Los manglares, hermanos, también. De eso habla, los depósitos de los abismos. Versículo 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Veamos el poder de la palabra de Dios. Y esa misma palabra, hermanos, es la que leemos. Esa misma palabra que dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Dice ahí, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Esto quiere decir que Dios tiene el control, aunque el hombre o consejos o magistrados digan lo contrario. Por decir, hoy los magisterios y muchos juzgados redefinen lo que es matrimonio. Ya dicen, matrimonio no solamente es hombre y mujer, ahora ya es mujer y mujer, hombre, y ellos dicen, así ya es porque yo lo digo. La palabra de Dios permanece. Por eso dice, Él hace nulo el consejo de las naciones. ¿Cómo lo hace nulo? Porque no funciona. Uno de los objetivos del matrimonio es la reproducción, hermanos. Por eso cuando le dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, algo que es contra natura, mujer y mujer, no sale nada de ahí. Por lo tanto, es nulo. O sea, si pudiéramos argumentos de cómo debe ser el matrimonio, podríamos argumentar que el argumento primero es que debe haber vida. Es decir, debe reproducirse algo. Ese es un primer argumento para que sea matrimonio, lo cual no lo cumple. Segundo argumento, debe haber parte de las dos cosas, tanto masculinidad como feminidad. Debe haber esas dos cosas para que haya un buen matrimonio. ¿Cumple esas dos bases? No, entonces es nulo. No cumple las cosas. No, pero es que lo dijo fulano. Que lo diga. Dice ahí, el consejo de Jehová, versículo 11, permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Hermanos, Él creó todo con la palabra de su poder. Por si con la palabra de su poder juzgó a Satanás y a los ángeles que abandonaron su morada. Con la palabra de su poder destruyó Sodoma y Gomorra. Con la palabra de su poder ahogó el ejército de Faraón e hizo pedazos al más poderoso rey del mundo, Nabucodonosor. Con la palabra de su poder, Nabucodonosor fue como un animal durante 7 años. Con la palabra de su poder, hermanos, los juicios de Apocalipsis son obra del gran poder de Dios sobre todo el universo. Otro punto más aquí, la tercera referencia del cántico de la creación es la eternidad de Dios. Por eso dice ahí, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Voy a tocar algunos puntos acá. La actividad principal de los seres vivientes, hermanos, es adorar a Dios. Y aquí entendemos algo, hermanos, y es que la vida cristiana y la vida del ser humano tiene sentido cuando adora a su Creador. Mientras el ser humano no adore a Dios, seguirá destruyendo la creación.
Adorar, hermanos, implica originalmente la idea de postrarse ante la deidad para besarle los pies. Eso significa adorar. Adorar, hermanos, era entendido como un acto de reverencia y respeto, y era bastante frecuente en el Oriente. Era bastante frecuente que adorar era un acto de reverencia y de respeto. Ahora, esa frase, el que era, el que es y el que ha de venir, lo voy a dividir en tres partes para entenderlo mejor. Primeramente, esa frase, el que era, habla de la inmutabilidad del Creador. Habla de su propósito original. ¿Cuál fue el propósito original de la creación? Glorificar a Dios. Por eso Dios dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho, ¿qué? Era bueno. ¿Por qué era bueno? Porque lo adoraba a Él, reflejaba parte de su gloria. Recuerden que Romanos 1 dice que el hombre no tiene excusa porque al ver la creación debe preguntarse quién hizo todo esto y debe llegar a la conclusión que hay un Dios. ¿Cómo? Bueno, no lo puede entender cómo llegar a ese Dios, pero sabe que Dios es perfecto porque la creación es perfecta. Sabe que Dios es grande porque el grande es la creación. Sabe que Dios es hermoso porque hermosa es la creación. Eso se llama revelación general. Número 2, el que es. El que es. Sabemos, hermanos, que la creación fue sujetada a vanidad. Así lo dice Romanos 8:20. Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que sujeta a vanidad, que empieza a marchitarse. Se cree, los que estudian mucho esta parte del Génesis, se cree que antes de la caída del hombre solamente había dos estaciones, la primavera y el verano. No existía el otoño y el invierno. Eso entró porque la creación fue sujeta a vanidad. Y las 4 estaciones del año reflejan la etapa del hombre también. O sea, viene su primavera, ¿no? Y así le dicen, tus 15 primaveras. Después viene el verano, cuando él ya tiene experiencia, tiene fuerza, tiene entendimiento, pero después viene la decaída. Y empieza a entrar a la vejez y después ya tiene que morir. La misma creación hace reflejo de eso. Pero, hermanos, eso no afecta en lo más mínimo lo que Dios es. Recuerden que cuando el hombre cayó, entró ¿qué? La muerte. Entró, no ahí surgió, entró. Pero no solamente al ser humano, entró a la creación misma. Por eso dice el versículo 21, porque también la creación, estoy leyendo Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Otra cosa que la creación empezó a tener, según los que estudian el Génesis, es que antes de la caída no había animales con veneno. No existía eso, no existían animales agresivos, sino que, como dice Isaías, el león comía hierba y estaba junto al cordero y no pasaba nada. Pero cuando entró el pecado, empezó a ver lo que se llama la cadena alimenticia. Y empezó a ver animales salvajes y animales con veneno. Número 3, el que ha de venir. Nos habla de la próxima manifestación de Dios en juicio, el cual liberará a la creación de la corrupción.
Seguimos ahí, Apocalipsis 4:9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Veamos estas tres cosas que los seres vivientes tienen. Número 1, dan gloria. ¿Qué es dar gloria, hermanos? Significa confesar la suma total de los atributos de Dios. Eso es dar gloria. Es decir, Dios es digno de recibir gloria y adoración por ser quien es. Entonces, alguien no puede dar gloria a Dios si no le conoce. Damos gloria a Dios porque le conocemos y sabemos lo que Él es. Por eso Él es digno. Número 2, dan honor. Significa rinden respeto. Reverencia. Eso significa, nuestro Dios merece respeto. Porque Él es el Dios de todo el universo, ¿no? O sea, creo que por lo que Él es, Él merece respeto y merece reverencia. Número 3, dan gracias. Pregunta, ¿de qué dan gracias? Por los beneficios divinos. Recuerden que en Colosenses capítulo 1 dice que Él sostiene todo con la palabra de su poder. Es decir, en este día, exceptuando nosotros, en este punto, los elefantes comieron, las aves comieron, encontraron su comida, las hormigas encontraron algo. Creo que ya llega el tiempo en que se guardan. Pero en ese tiempo en el que tuvieron que almacenar, encontraron hojas, azúcar, también otros animales, también muertos, ellos lo recolectan. Aún las criaturas más pequeñas encontraron su alimento en este día. Y la creación da gracias por esos beneficios divinos, alabando a Dios por su bondad en dar. Ay, qué triste, ¿verdad? Que el único que a veces no da gracias es el ser humano, que piensa que el alimento lo produjo él, que se lo merece. Número 4, dan reconocimiento. Es decir, los seres vivientes reconocen que son muy inferiores a lo que Dios es. Eso significa, hermanos. Los seres vivientes reconocen que son muy inferiores a lo que Dios es. Reconocen que Dios es autosuficiente y que su vida depende del Dios eterno. Cuando dice la Biblia, hermanos, en Apocalipsis, dice, y no vi en ella templo, o dice Juan, que no vio en ella templo, en la Nueva Jerusalén, no vi en ella sol ni luna, sino porque dice, porque su gloria la ilumina. Significa, hermanos, que nuestra vida eterna en ese momento en la Nueva Jerusalén dependerá de la eternidad inmutable, preciosa y autosuficiente de Dios mismo. Podemos entonces concluir con esto, en estos versos, esto.
La eternidad de Dios es contrastada con la temporalidad de las criaturas. La eternidad de Dios es contrastada con la temporalidad de las criaturas. Entonces, es decir, hermanos, muchas cosas ocurren en otros planetas. Por decir, el planeta Júpiter, si tú has leído un poco de esas cosas, el planeta Júpiter dice que tiene volcanes más altos que el Everest. Y están continuamente haciendo erupción, por eso tiene esa capa como roja. ¿Y tú piensas que Dios no está al tanto de todo eso? Claro que sí. Porque digo, la eternidad de Dios es contrastada con la temporalidad de las criaturas. Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, hermanos, postrarse delante o que los 24 ancianos se postren es una respuesta apropiada ante la majestad de Dios y la adoración a un ser eterno. Los seres vivientes, hermanos, son como los directores de alabanza en ese momento. En el cielo son los directores de alabanza. Ellos empiezan a cantar, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Y cuando escuchan eso los ancianos, se postran delante de Dios. Y dice otra cosa, dice, echan sus coronas delante del trono. Las coronas aquí, hermanos, hacen referencia a una señal de sumisión delante de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores. Aquí podemos tener otro punto, hermanos, de por qué decimos que los 24 ancianos no son ángeles. Porque los ángeles no ganan coronas. Jamás se menciona en la Biblia que ganen coronas. Las coronas representan victorias que se han tenido. Así lo dijo Pablo. Anota este verso, 2 Timoteo 4:5. Dice esto, 2 Timoteo 4:5. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vea lo que dice él. Me está guardada la corona de justicia. Porque es un premio a acabar la carrera y a guardar la fe. ¿Te acuerdas también? Eso le hicieron a otro personaje. ¿Te acuerdas de Mardoqueo? Eso también le hicieron. En Esther capítulo 6, verso 7 dice esto. Respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en el que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces dijo el rey Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de lo que has dicho. Quiere decir que tener una corona, hermanos, es recibir honra del rey. Estos ancianos habían recibido coronas de Dios por ser vencedores, pero con profundo respeto devuelven a Dios lo que Dios les ha dado
para tributarle todo el honor y la gloria. Hermanos, esto nos enseña otra cosa, y es que adoración también tiene que ver con dar de lo que Dios nos ha dado. Cuando tú, en algún punto, no solamente monetario, algo también que Dios nos ha dado a nosotros, es el tiempo. Y dar años de tu vida a estudiar la palabra de Dios es un símbolo de adoración. Porque el tiempo tú lo puedes dedicar a lo que tú quieras. Pero cuando tú le regresas ese tiempo a Dios diciéndole, yo me quiero dedicar a conocerte, es un punto de adoración a Dios. Los ancianos, al dar sus coronas, brindan pleitesía, porque solo Él vive y reina por siempre jamás. Y terminamos, hermanos, Apocalipsis 4:11. ¿Qué es lo que dicen estos ancianos? O sea, primero empiezan los 4 seres vivientes diciendo, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, y los 24 ancianos se postran, arrojan sus coronas en reconocimiento al que es más grande que ellos, pero también cantan algo, y dicen, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por qué los dinosaurios se extinguieron? Porque esa fue la voluntad de Dios. Ahí dice, por tu voluntad existen. O sea, quiere decir que lo que no es la voluntad de Dios va a dejar de existir. Entonces, ¿por qué los seres humanos siguen viviendo? Porque esa es la voluntad de Dios. Pero también a veces es la voluntad de Dios que termine su vida y así sucede. Porque Dios es el creador y Él es el único que tiene dominio sobre la vida. Por eso cuando la gente pregunta, ay, qué malo es Dios, ¿por qué se murió fulano? Porque Él es así, Él decide lo que es, lo que debe de ser, porque Él es el creador, porque Él es el supremo, porque Él tiene toda la autoridad y Él, si Él dio la vida, Él tiene derecho de reclamarla. Así es Dios. Y eso no es crueldad. Él es el creador. Si tú compras una mesa, tú la pagas y tú dices, es mía, y si tú decides quemarla, ¿eres malo? No, pues es tu mesa. ¿Quieres quemarla? La quemas. Es lo mismo. Dios es el creador y Él decidió darnos vida, pero Él también va a decidir cuándo es el tiempo de que tu vida sea quitada. Y Dios no es malo por eso. Ahora veamos aquí motivos de adoración aquí, que los ancianos dicen. Número 1, el plan de Dios es total. Es ahí, porque tú creaste todas las cosas. Y no solamente se refiere a todas las cosas naturales o materiales, hermanos. Se refiere a todas las cosas espirituales también. Él creó a Satanás, Él creó los ángeles, las huestes celestiales, todo eso Él lo creó. Número 2, el propósito supremo, por tu voluntad. Esto quiere decir, hermanos, esto quiere decir que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Dios no hace cosas por casualidad. Eso es lo que cree el evolucionismo. El evolucionismo, al decir, es que nacimos de la gran explosión y de allí nacieron protozoarios del agua y entonces de alguna manera por chiripada nació una rana y después se evolucionó. No, porque eso no tendría propósito. ¿Cuál es el propósito de que la rana evolucionara? ¿Cuál es el propósito? No habría ninguno. Los evolucionistas creen algo que no tiene propósito. Dios, cuando hace algo, tiene un propósito. ¿Por qué hizo Dios tierra seca? El propósito fue para que en ella creciera
hierba. Si no hubiera tierra seca, ¿dónde crecerían las flores? ¿Por qué hizo Dios árboles? ¿Cuál es el propósito de un árbol? Que dé fruto. Y de ese fruto, ¿cuál propósito es? Que alimente al ser humano y a algunos animales también. Todo tiene un propósito. ¿Cuál era el propósito de que Dios creara al ser humano? Que cuidara la creación de Dios. Entonces todo tiene un propósito. Por eso los que son panteístas, los panteístas son aquellos que creen que todo es Dios. Que todo se pone por espíritus, ¿no? O sea que, no, el espíritu del agua, el espíritu del aire, eso es panteísmo. Eso también carece de propósito, porque ¿será que el propósito del aire es que lo adores? Eso no es el propósito. El propósito es que a través de eso tú te des cuenta que hay un Dios supremo que hizo todas esas estaciones y que a través del aire se lleva el polen y trae las nubes y trae muchas otras cosas. Ese es el propósito. Pero alguien que es panteísta no encuentra el propósito y cree que la vaca es Dios. Número 3, la potencialidad. Es decir, dice, por tu voluntad existen. ¿Qué quiere decir? Que Dios es el que sustenta tanto física como espiritualmente todo. Y número 4, el poder. El poder. Dice el final del capítulo del versículo 11, por tu voluntad existen y fueron creadas. Nos habla, hermanos, del inicio de las cosas. Esto nos dice, hermanos, que la creación no es un acto de millones de años. Es decir, muchos creen, dicen, yo sí creo que Dios creó el universo, pero como la Biblia dice en 2 de Pedro que un día para Dios es como 1000 años y 1000 años es como un día, entonces quiere decir que los días de la creación, cada día era un día de 1000 años, y eso no es verdad. Porque la Biblia, cuando habla de que y fue el día y la noche un día, habla de un día de 24 horas. Es decir, Dios hizo la creación no mediante millones de años, sino mediante el acto sobrenatural e instantáneo de su palabra. Es decir, Él dijo y así fue. No duró millones de años, fue al instante. Por eso dice, tú dijiste y fueron creadas. No nos podemos imaginar ahí cuando estás en la computadora y tú dices crear, no sé. Eso ya no se utiliza hoy, pero anteriormente cuando se quemaba un disco CD-ROM, tú quemabas canciones o programas en un disco CD-ROM y te pone una barra de proceso, ¿no? O de progreso. 10%, 12%, tú piensas que así fue la creación, que dijo Dios, sea la luz y 11%, 15%, 20%, no, al momento se hizo. Concluimos este capítulo con esto. Concluye este capítulo con esto, hermanos. Es una desdicha ver que la iglesia hoy descuida a menudo adorar al Dios de la creación. Hoy la iglesia a veces no tiene respeto por Dios, por lo que Dios es. No solamente es adorarlo por lo que Dios ha hecho con nosotros, sino por lo que Dios es. La verdadera respuesta al problema ecológico, hermanos, al problema ecológico como la capa de ozono, la extinción de varias especies de animales. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? No es financiero ni legal, es espiritual. Al momento, ¿por qué el hombre caza desmedidamente y extingue la creación de Dios? Porque para él cree que no hay Dios, que Él es el Dios y que Él decide lo que va a hacer. Por eso hemos llegado a esas cosas, hermanos.
Solo cuando el hombre reconozca al Creador y comience a usar la creación para gloria de Dios, es cuando se solucionarán estos problemas. Mientras, no va a ser así. ¿Por qué el hombre contamina el agua? Porque él cree que es Dios. Y hermanos, muchos dicen que para el 2050 esa tierra ya no será habitable, porque una de las cosas que faltará será el agua. Salmo 19, y con eso voy a acabar. Con eso voy a terminar, hermano. Salmo 19. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Sigo en traducción viviente de este capítulo. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y se irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. ¿De qué está hablando aquí el salmista? De la revelación general. Por eso dice, aunque no se oye su sonido, todo el mundo lo sabe. Es decir, aún los que viven en lo más recóndito, allá en la sierra, que a lo mejor todavía tienen un dialecto desconocido, aún ellos no tienen excusa de decir que no hay Dios, porque la creación misma hace ver que hay un Dios. Por eso después dice, las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma, los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Hermanos, esta es la adoración celestial que hoy se está viendo en los cielos, se está haciendo continuamente. Pero el himno que sigue, el capítulo 5, es un himno más grande porque habla de la redención. El hombre o nosotros debemos adorar a Dios por lo que Él es, pero hay un peldaño más allá, y es adorar a Dios por lo que Él ha hecho con nosotros. Que eso lo veremos en sesiones siguientes. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.